¿Cuál sería la prueba más específica para evaluar un esguince aquí? Sería un valgo en flexión de 30 grados. Hablábamos de la flexión de 30 grados para poder vencer la fuerza, en este caso de los músculos gemelos, ¿no? Que se insertan en la parte posterior de los cóndilos femorales. Entonces, este valgo en flexión de 30 grados, flexionamos la rodilla de 30 grados y hacemos el valgo abriendo el ligamento medial, ¿no? Y ver si hay dolor. Si hay dolor, o cuando palpamos también hay dolor, ahí cuando abrimos, ese ligamento o está muy flácido, está roto, ¿no? O con esguince. Ya, ese es, bueno, vendría a ser como un cajón anterior. Ujú. En algunos lugares mencionan a eso como un cajón sintomático, ¿no? Un cajón sintomático o un cajón anterior también. Y generalmente es por lesiones de los cruzados, ¿no? Ajá, especialmente el cruzado anterior, cuando se le va eso de la rodilla, cuando dice se me va la rodilla, ¿no? Ya, depende. O sea, siempre el paciente debe tener una evaluación clínica primero y después digamos, se puede comprobar el diagnóstico con una resonancia. Pero si viene así la pregunta, primero es la evaluación clínica. Sí, primero es la evaluación clínica. Y si, digamos, está totalmente seguro del diagnóstico, inclusive puede irse de frente a tratamiento, ¿no? Con una artroscopía diagnóstica y terapéutica. Pero si en todo caso, digamos, quiere confirmar, así es la resonancia, para es el mejor, ahorita, ¿no? Antes se hacía artrografías, se inyectaba un líquido de contraste y se tomaban radiografías seriadas para ver la viabilidad del ligamento cruzado anterior, ¿no? O el posterior. Pero ahora, digamos, la resonancia lo ha desplazado porque es un procedimiento no invasivo. Acuérdense que primero van los procedimientos no invasivos y después vienen los procedimientos invasivos, ¿no? Entonces, para esta pregunta sería un valgo en flexión de 30 grados, ¿no? Ya, un esguince grave, es decir, se rompió completamente el ligamento lateral interno o ligamento lateral medial. ¿Qué cosa hacemos? El paciente viene, ¿no? Y dice, doctor, me duele mucho acá en la zona de la rodilla, se le examina, se va toda la rodilla, hay equimosis, ¿no? Equimosis en la zona medial y dolor a la presión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos o no lo operamos? Esa es la pregunta. Yo les decía que es bastante frecuente lesiones en el ligamento lateral interno, ¿no? Y generalmente no va a ocasionar inestabilidad, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se puede poner una férula, ¿no? O un yeso cerrado para inmovilizar ese miembro porque va a haber dolor de todas maneras cuando va a fibrosar ese ligamento en la zona donde está, ¿no? Acuérdense que el ligamento lateral medial está estrechamente vinculado con ¿qué estructura? Con el menisco interno. Está pegado prácticamente, está pegado al menisco interno. Tanto así que una lesión de menisco, perdón, del ligamento lateral interno puede desgarrar o abulsionar digamos la zona lateral del menisco, ¿no? Entonces se inmoviliza y posteriormente se va a realizar una rehabilitación, ¿no? Una rehabilitación precoz. Y más o menos el tiempo que se inmoviliza son unas 3 semanas, ¿no? Que es el tiempo que hace fibrosis estos elementos ligamentarios. Ya. Para el ligamento cruzado anterior, ¿qué prueba es la mejor? ¿Qué prueba es? Test de Lashman, ¿no? Ya habíamos comentado, ¿no? Igual es en flexión de 30 grados, venciendo la fuerza de los músculos para poder ir no solamente con el ligamento, se toma el muslo y se jala a manera de un cajón, ¿no? A manera de un cajón, pero no es cajón.
es a 30 grados. El cajón es a 90 grados de la rodilla. Esa es la diferencia, ¿no? Y hacia adelante, con el pie fijo. En cambio el latchman es suelto, se toma el muslo y se jala a 30 grados para ver la viabilidad del ligamento cruzado anterior, ¿no? La inestabilidad, comparando siempre con el otro lado, con el lado sano, la diferencia de estabilidad o la inestabilidad marcada nos da la idea de que este ligamento está lesionado, ¿no? ¿Se puede complementar con el cajón? Así es, sí se puede complementar. O sea, esto que es la prueba más demostrativa, que es la mejor, no quita que no se puedan hacer todas las otras pruebas de evaluación, digamos, ligamentaria del cruzado anterior. Sí se pueden hacer. Igual para la evaluación de los meñiscos hay una prueba, pero se pueden hacer todas las otras pruebas y aumenta en este caso la sensibilidad, ¿no? Aumenta. ¿Está bien? ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría un enfermo con sospecha clínica de lesión meñiscal? Bueno, actualmente, bueno, esta es una pregunta, digamos, un poco ya, ¿no? Un poco ya conocida, ¿no? La resonancia magnética actualmente pues es una buena prueba y nos da muy buenas imágenes de los meñiscos, ¿no? Para lesiones meñiscales. La resonancia magnética. Acá está, ¿no? Ya, esta de acá. La lesión meñiscal en asa de cubo o en asa de balde consiste en una rotura. ¿Recuerdan la lesión en asa de balde? El meñisco, ¿no? Y se rompe longitudinalmente, ¿no? Longitudinalmente. Es parecido a como que se agarra un asa, ¿no? De un balde, ¿no? Por eso se llama asa de balde, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? Es una vertical longitudinal, ¿no? Longitudinal, a todo lo largo del meñisco. ¿Qué tipo de lesiones meñiscales son susceptibles de reparación quirúrgica? ¿Recuerdan eso también? Recuerda que había zonas, ¿no? Los meñiscos están, digamos, dentro de la rodilla y, digamos, este es el meñisco que está acá terminando, ¿no? Y en la zona lateral va a tener ahí los vasitos, ¿no? Vasitos ahí, vasitos. Y el resto, mientras va terminando el meñisco, va a tener menos vascularización. Más vascularización acá. Por lo tanto, si esta zona pegada a los bordes se rompe, ¿no? O se desgarra, si se sutura ahí va a tener más posibilidades de reparación. Porque en la zona donde no sangra, digamos, más central, se rompe, no se repara y como no va a haber buen flujo sanguíneo, no se va a reparar muy bien. Entonces, en este caso serían ¿cuáles? Las de tercio anterior, medio, posterior, inferior o exterior. ¿Cuáles serían acá? Exterior, ¿no? Exterior. ¿Está bien? O las de tercio externo también, como habíamos dicho, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué tipo de cirugía meñiscal es la más empleada en la actualidad? También habíamos comentado esto, ¿no? De la cirugía meñiscal actualmente, pues antes se abría toda la rodilla, de manera de una prótesis, se abría toda la rodilla, sacaba la rótula, se luxaba la rótula, se abría la cápsula, se entraba la articulación, se desplazaban los cóndilos hacia atrás y se limpiaba el meñisco. Limpiaba, entre comillas, se sacaba todo el meñisco, ¿no? Se sacaba todo el meñisco. Esa era la cirugía antes, ¿no? ¿Qué ocasionaba esto? Primero una gran cicatriz, ¿no? Una gran cicatriz, un tiempo de recuperación largo y artrosis, ¿no? Artrosis a los 5 años ya marcada en esa zona, ¿no? ¿La ventaja cuál era? Que se podía hacer, digamos, pequeñas osteotomías de los osteofitos, ¿no? Limpieza un poco más prolija de toda la zona periarticular, ¿no? De la tibia y del fémur. Pero actualmente pues ya no se hace eso, ¿no? Sino que se usa la artroscopía, ¿no? La artroscopía. De la artroscopía que está acá, esto ya no se hace. La artroscopía que pues son dos portales, ¿no? Dos huequitos que se hacen en la rodilla y se ve en una pantalla de televisión todo, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Que no se ve exactamente todos los bordes, digamos, bien marginales del fémur ni de la tibia, ¿no? Pero la zona articular sí se ve, entonces eso sí se puede limpiar, se puede
remodelar los estrofitos, etcétera. Y también el menisco se puede hacer una meniscectomía o una escisión o una limpieza meniscal, como también le dicen, ¿no? ¿Está bien? Parcial, ¿no? Parcial. Entonces, esta sería la más empleada en la actualidad. Esto pregunta en memoria, ¿no? ¿Recuerdan qué menisco era el más completo? ¿El externo o el interno? ¿Cuál era el más completo? ¿Y cuál era el más incompleto? Yo les había hecho también una forma de se acuerden. De los dos meniscos está el externo y el interno, ¿no? El interno es el que le dan duro, ¿no? El interno es el incompleto, el que está pegado a su ligamento lateral interno, que tiene el cóndilo femoral más grande y por lo tanto lo aplasta más fácilmente, ¿no? Y el externo es un menisco más grande, que está suelto de su ligamento externo, está suelto, ¿no? Cubre mayor cantidad del platillo y su cóndilo femoral es más pequeño y por lo tanto menos trauma en esa zona. Otra parte es que la zona interna tiene un poco más de carga que la zona externa. Entonces el interno, como yo les decía, no acuérdense del interno, ¿no? El interno es el que está, digamos, con más problemas, ¿no? El externo no. Y como el externo es más grande, como el externo es más grande, puede generar unos quistes, ¿no? Que se llaman quistes de menisco, ¿no? Y generalmente, pues, estos se dan el menisco externo, ¿no? Ese de acá. Entonces, el menisco externo es la que genera quistes. ¿En qué pacientes? En pacientes jóvenes, no. Los quistes, acuérdense, son, hablando de articulaciones, son elementos degenerativos por daño, ¿no? Daño meniscal, ¿no? Por artrosis, ¿no? Pacientes artrósicos tienen, que tienen este menisco, digamos, externo amplio, ¿no? Pueden tener quistes meniscales, ¿no? Quistes meniscales. Y yo les enseñé, creo, una resonancia magnética donde donde había unos quistes también, ¿no? No me acuerdo si les mencioné, les enseñé, sí, recuerdo que les enseñé. Habían como unas bolsitas, ¿no? Unos quistes. Ese es el menisco externo. Deben acordarse, por ahí debe estar. Entonces, menisco externo, ¿ya? ¿En qué nivel de la diáfisis tibial consolidan peor las fracturas? Esta pregunta también no se olviden, ¿no? Recuerdan que la tibia tiene tres zonas, ¿no? Tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Tercio proximal están todos los músculos ahí, ¿no? Músculos, hay buenos vasos, etcétera, ¿no? Bien vascularizado. Si se fractura ahí, ese huesito va a consolidar rápidamente. El tercio medio ya empieza el plano músculo tendinoso y adelante también hay menos piel, por lo tanto menos aporte sanguíneo, vasos más pequeños, menos posibilidades de recuperación, una fractura. Y el tercio distal es el que tiene el peor pronóstico, ¿no? Menos vascularización, zona de paso de tendones prácticamente, ¿no? Prácticamente avascular toda esa zona, ¿no? Poca vascularización, ¿no? Salvo el hueso que tiene su propia vascularización, ¿no? Entonces el tercio inferior es el que tiene menos posibilidades de recuperación. Obviamente todas consolidan, ¿no? Pero de los tres tercios, el inferior tiene menos peor pronóstico, ¿no? Ya. ¿Qué deformidad de una fractura diaficial tibia es menos tolerable tras la reducción? Eso también lo habíamos mencionado. De todas las, digamos, deformidades, había una que menos toleraba. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era? Valgo, varo, antecurvatum, recurvatum. ¿Cuál era? ¿Con cuál de todas las... Si se fractura una persona una tibia y consolida en una posición, ¿en qué posición va a molestar más? En el varo, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a chocar con el otro miembro inferior, ¿no? Va a estar chocándose y se va a caer, ¿no? Va a tener que estar abriendo la cadera, ¿no? Abduciendo, haciendo rotación externa en la cadera para que compense
el déficit de la pierna, ¿no? Entonces va a comenzar a cojear, ¿no? Entonces el varo es el menos tolerado. Un varo marcado va a generar mucha inestabilidad y va a comenzar a aparecer problemas en todo el eje, ¿no? ¿No? En todo el eje, desde el pie, ¿no? Problemas en el pie, tobillo, cadera y columna, ¿no? Porque se altera todo el eje. ¿Qué cosa se emplea para el tratamiento de una fractura de tibia actualmente? O sea, un paciente se fractura una tibia. ¿Qué se le dice al paciente? ¿Qué es lo mejor? Un clavo, una placa, agujas, fijador externo, clavo endomedular, es lo mejor. Un clavo endomedular es lo mejor para ese tipo de pacientes, ¿no? Porque va a seguir el eje anatómico de la tibia, va a dar más estabilidad y se puede hacer también compresión, ¿no? Compresión con un clavo. Va a evitar rotaciones también. Es un elemento fuerte, además. Pocas posibilidades de sufrir deformidades. Clavo endomedular es el tratamiento, ¿no? Para fémur también, ¿no? Habíamos dicho que es el clavo endomedular. Yo les había dicho, ¿no? Para zonas de carga, fémur y tibia, clavo endomedular. ¿Recuerdan las fracturas abiertas? Habíamos mencionado una clasificación, ¿no? La más frecuente es la clasificación de Gustilo, que yo les había dicho, ¿no? Que clasifica sus fracturas abiertas en 3 tipos, 1, 2 y 3. Fracturas de grado 1, una lesión puntiforme, una lesión de adentro a afuera, con poca laceración, en este caso contusión, en este caso de partes blandas. Una fractura de grado 2, una fractura mayor a 1 centímetro, ¿no? También un mecanismo de adentro a afuera, con lesión hasta la piel, obviamente, ¿no? Hasta la piel, ¿no? Ambas, todas, mejor dicho, hasta la piel, con una lesión mayor a 1 centímetro, con leve contusión, en este caso, contusión de partes blandas. Y el grado 3, una fractura abierta, ¿no? Con hueso expuesto y una herida en piel mayor a 10 centímetros, ¿no? Y la clasificación del grado 3 se subdivide en 3 subtipos más, ¿no? 3A, 3B y 3C, ¿no? El 3C es más terrible, ¿no? El 3C es una fractura abierta con lesión vascular, neurológica, etc. Entonces, una fractura de grado 1 y 2 son fracturas, digamos, con pequeñas lesiones en la piel. El hueso salió y se metió, ¿no? O salió y está una puntita del hueso expuesto, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, no? Lavar bien en sala de operaciones, una buena lavada de esa zona del hueso, etcétera, se vuelve a poner el huesito adentro. Y si es una fractura de grado 1 y 2, tiene riesgo de contaminarse, ¿no? ¿Está bien? Y de sufrir, ¿qué cosa? Una osteomielitis. ¿Está bien? Pero actualmente se ha visto que estas fracturas, ¿no? De grado 1 y 2 que tienen poca lesión de tejidos blandos, pueden ir bien con un clavo endomedular. Entonces actualmente se está poniendo a estos pacientes con fractura de grado 1 y 2, obviamente con un buen tratamiento inicial, se pone un clavo endomedular. Al segundo o tercer día se está poniendo el clavo endomedular. Pero tiene que tener un buen manejo y estar bien seguros que ese hueso no se va a infectar. Y en fracturas de grado 2 con lesión amplia de tejidos o un grado 3 en cualquiera de sus subtipos, se prefiere mejor fijadores externos por el riesgo más grande de sufrir infecciones, ¿no? Tanto de partes blandas como del hueso. ¿Está bien? Entonces, actualmente, tratamiento, acá dice estabilización de urgencias, ¿no? O sea, estabilización de urgencias inmediatamente, en sala de emergencia prácticamente, apenas llega el paciente. Un clavo endomedular, sí. Obviamente con las salvedades del caso, desde el inicio un buen tratamiento. ¿Qué tipo de escayola, ¿no? O yeso colocaría a un enfermo tras reducir una fractura diaficiaria de tibia para seguir un tratamiento ortopédico? ¿Recuerdan
si un paciente se fractura la tibia, ¿qué tipo de yeso lo va a colocar? Un yeso que agarre la articulación proximal y la articulación distal. Si hablan de tibia, ¿cuál es la articulación distal? El tobillo, muy bien. Y la articulación proximal, la rodilla. Por lo tanto, tengo que inmovilizar encima de la rodilla y más allá del tobillo. Entonces, el yeso, ¿qué cosa va a hacer? Desde la ingle hasta el pie, ¿no? Ese es el yeso. Ahí está. Ya. Plexo lumbar. Plexo lumbar. ¿Qué ramas lo van a constituir al plexo lumbar? Lumbar. ¿Recuerdan? Plexo lumbar y sacro. Plexo lumbar. ¿Cuál es? A, B, C, D, E. ¿Del 1 al 5? No, no. Es desde L1 hasta la mitad superior de L4, ¿no? ¿Recuerdan, no? Plexo lumbar. ¿Y el plexo sacro? ¿Dónde está por acá? Plexo sacro desde la mitad inferior de L4 hasta S2, S3, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál de las siguientes no es rama del plexo lumbar? El plexo lumbar, ¿qué nervios da? ¿Qué zonas inervaba? ¿Recuerdan? Yo les hacía así, ¿no? Manera de toda esta zona acá. La zona abdomino, génito, crural. ¿Sí? ¿Está bien? Abdomino, toda la zona abdominal, pared abdominal. Por eso ponen, pues los anestesiólogos ponen acá su anestesia acá encima, ¿no? Y, bloquean el plexo lumbar y operan un apéndice, ¿no? Operan un apéndice. Porque da ramas, abdomino, ¿no? Génito y crural, o sea, la parte del muslo anterior principalmente. Entonces, ese es el plexo lumbar. Y el plexo sacro, que viene y sale por atrás, ¿no? Y forma el nervio. ¿Qué nervio forma por atrás? Ciático, el nervio ciático. ¿Recuerdan, no? Viene por toda la cara posterior del muslo y en la rodilla se divide ya. Se divide. Se divide en dos nervios principales, ¿no? El nervio ciático popliteo externo y ciático popliteo interno, o nervio peroneo y nervio tibial, ¿no? Nos dice lo siguiente: ¿cuál no es rama del plexo lumbar? O sea, hay 4 que sí son ramas del plexo lumbar. ¿El nervio obturador es rama del plexo lumbar? ¿Sí o no? Sí, está adelante. El hueco obturador está adelante, por lo tanto el plexo lumbar da una rama al agujero obturador que se llama el nervio obturador, que pasa junto con la arteria obturativa por el hueco, ¿no? El nervio crural, un nervio grande que sale de arriba también y comienza a dividirse después hacia la zona anterior del muslo, por adelante. ¿Plexo lumbar? Sí. El nervio safenio interno. El nervio safenio interno, nervio sensitivo, ¿no? Nervio sensitivo de la pierna y del pie, abajo. ¿Qué cosa de... Perdón, de la zona medial de la cara, medial del muslo, nervio safenio interno. Nervio cuádriceps. El nervio cuádriceps, nervio que va a inervar a todos los músculos del cuádriceps de la zona anterior del muslo. Y el nervio ciático, el nervio posterior que sale del plexo sacro. Por lo tanto, acá ¿cuál es? ¿Cuál no es la rama del plexo lumbar? El nervio ciático. ¿Está bien? El resto sí son. 50. ¿Cuál de los siguientes nervios, de cuál de los siguientes nervios depende la flexión de la cadera? ¿Cómo es la flexión de la cadera? ¿Hacia adelante o hacia atrás? O sea, el muslo, ¿hacia dónde va? Hacia adelante. O sea, para que el muslo se vaya hacia adelante, ¿qué músculos tengo que flexionar? ¿El cuádriceps? No. ¿Qué músculos tengo que flexionar para que el muslo se vaya hacia adelante? ¿Qué músculos? A ver,
miren, a ver, doblen ahí su muslo hacia adelante y vean qué cosas se tiene que contraer. Se tiene que contraer a nivel de la ingle, no esos músculos que están ahí en esa zona. ¿Qué músculos están en esa zona? ¿Qué músculos son? ¿Mm? ¿Parte del cuádriceps puede ser? Puede ser parte del cuádriceps, ya. Pero ¿qué músculos más? Sartorio puede ser. También un poquito, ¿no? Y otro más grande. ¿No se acuerdan del hilo psoas? ¿Se acuerdan del hilo psoas o no? ¿Se acuerdan del hilo psoas? Ya pues, ese. Ya. Pero nos dice otra cosa. Y la extensión de la rodilla. Acá viene ya digamos, la discrepancia. Flexión de la rodilla, ¿quién hace? Perdón, extensión de la rodilla. Principalmente. ¿Qué músculo? Extensión de la rodilla es así, ¿no? ¿Quién hace eso? El cuádriceps. Entonces, de todo el grupo muscular que hemos hablado, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con qué nervio? ¿Solo con el nervio del cuádriceps? No, más arriba. El nervio crural. Así es, antes que se divida, pues, y nos está hablando de todas las ramas. Ahora sí ya me quedé sin... Ya se colgó. ¿Puedes pasarle la voz, un favor, a la chica? Dile que se me colgó la máquina. Ya, entonces acá nos quedamos con nervio crural, antes que de las ramas, bien arriba. ¿Está bien? Ya, acá viene otra preguntita. ¿Qué nervio recoge la sensibilidad de la cara interna del muslo, la pierna y el pie, hasta abajo? ¿Qué nervio es este? ¿Recuerdan? Safeno. Safeno interno, ¿no? Safeno interno. Un nervio sensitivo. Y acá está la otra pregunta de las raíces, ¿no? ¿Qué raíces conforman el plexo sacro? La mitad inferior de L4 hasta S2, S3 también. El nervio ciático se divide en dos nervios, como habíamos dicho, ¿no? El ciático popliteo interno, o nervio tibial, y el ciático popliteo externo, o nervio peroneo. Cuando se lesiona el ciático popliteo interno, ¿quiénes se van a ver afectados? ¿Los extensores del pie o los flexores del pie? Cuando se lesiona el ciático popliteo interno o nervio tibial, ¿quiénes se van a ver lesionados? ¿Los extensores o los flexores? Ciático popliteo externo se va por la parte, la cara lateral, ¿no? Da la vueltita el cuello peroné y se va hacia los extensores. Nervio tibial, extensor del dedo gordo, extensor común de los dedos, por adelante. El nervio tibial, el nervio ciático popliteo interno, que es el que estamos hablando, da inervación a los flexores del pie, o sea, para el despegue de la marcha. ¿Está bien? O sea, este paciente, ¿qué no va a poder hacer? No va a poder hacer el despegue, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué marcha le va a producir esto? ¿Qué marcha le va a producir esto? ¿Qué marcha es? Patch, equina, de pato, talus, polichinela. ¿Cómo va a querer el paciente caminar? Va a querer caminar haciendo efecto lo que sí le sirve, que son sus extensores. Entonces va a caminar de talus. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De nuevo? Ya, de nuevo. El ciático popliteo interno inerva todos los flexores del pie, por atrás, se mete por atrás y da acción a todos los flexores. Entonces, el ciático popliteo interno hace esto. Entonces yo cuando estoy caminando, mi ciático popliteo interno me permite el despegue de la marcha. O sea, si yo quiero caminar, hago el despegue con esto. Si está lesionado, abolido ese nervio,
el paciente no va a poder usar eso. Entonces va a accionar los extensores gracias a la acción del ciático popliteo externo. Como no puede hacer el despegue, él cuando pisa no va a querer soltar su pie porque se le va a ir. Por lo tanto, va a mantener su pie en una posición de talus. Entonces, este paciente marcha de taloncito nada más. Y apoya un poquito el pie y otra vez sale de talón. ¿Está bien? Esa es la explicación. Entonces, esta marcha es de talus. ¿Y qué pasa si hay lesión del ciático popliteo externo? Si están lesionados los extensores, ¿cómo va a ser la marcha? Los extensores están lesionados. Ya no puede disimular su marcha. Por lo tanto, se va a caer el pie, porque solamente acciona los flexores. Por lo tanto, su marcha, ¿cómo va a ser? De punta. ¿Y esa marcha cómo se llama? En equino. ¿Cuál es el pie más frecuente? ¿También se acuerdan? ¿Cuál es? El egipcio, ¿no? El egipcio. La línea de Chopard delimita las articulaciones entre. ¿Cuál es esta? Calcáneo cuboides y astrágalo escafoides, ¿no? Esta de acá. Ahí está acá. Un pie con el talón desviado hacia adentro se denomina, ¿cómo se denomina? Varo. Las preguntas fáciles las vamos a pasar rápido porque tenemos 100 preguntas, ¿no? 120, algo así. Una de estas características del pie sambo más frecuente es falsa. ¿Cuál de las siguientes características del pie sambo más frecuente es falsa? Se desvía en equino, hay varo del talón, hay un abeducto del antepié, 50% bilaterales, predomina en varones. ¿Cuál sería acá la respuesta? El pie sambo, ¿cómo se le denomina también? Pie, equino, varo, aducto, ¿no? ¿Está bien? ¿Recuerdan que habíamos mencionado eso? El pie sambo también se le conoce como pie equino varo aducto. Por lo tanto tiene equino, tiene varo y tiene aducto, ¿no? No abeducto. O sea, se va hacia adentro, no se va hacia afuera. 50% bilaterales, sí. Predominan en varones, sí, ¿no? El tratamiento, ¿recuerdan los yesitos? ¿Qué cosa tenemos que sacar primero? ¿Cómo tenemos que sacar? Si es un pie equino, varo y aducto, ¿no? Equino, varo, aducto. ¿Qué cosa tenemos que hacer primero? Sacar al piecito, ¿no? Sacar al piecito. ¿Cómo se lo sacaba el piecito? Con el yeso. ¿Cómo se le llama eso? ¿Qué se corrige primero? Esto de acá, ¿no? El aducto. Después se corrige el varo y después se corrige el equino. Y si hay rotación tibial, después se corrige la rotación tibial. El aducto. Primero se saca el pie, ¿no? De la línea media. El pie cabo suele ser además varo. ¿Y aducto? El pie varo, aducto. Acá dice aducto, ¿no? Las dos, pues. Pero más varo, ¿no? Más varo que aducto. Más varo que aducto. Pero son las dos en realidad. Acá marcan las dos, ¿ya? C y E. Son las dos. Acá de repente han querido poner abeducto. Son las dos, C y D. C y E. C y E. ¿Qué características se asocia frecuentemente al pie cabo? ¿Recuerdan un pie cabo? Ah, no, perdón, eso es pie... Perdón. Estamos equivocando acá, me estoy equivocando. Ya. El pie equinovaro congénito es el pie bot, ¿no? El pie zambito. ¿Está bien? Acá para sacar el pie,
tenemos que poner yesitos y corregir el aducto. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ya. En la siguiente me están hablando de otro pie. Me están hablando del pie cabo. El pie cabo es un pie que tiene un arco plantar muy pronunciado. Muy pronunciado. Este pie cabo es lo contrario al pie plano que nosotros conocemos. ¿Está bien? El pie plano es el pie caído, pues, ¿no? Sin arco plantar. El pie cabo es todo lo contrario, un arco muy marcado. Muy marcado. Entonces, el pie cabo va a tender a ser un varo. Un varo, ¿no? Del talón. Con respecto al eje longitudinal de la persona, el pie lo que va a hacer es irse hacia adentro por esta gran retracción del arco plantar y va a irse hacia adentro. Eso se llama varo. En el caso del pie plano, lo que va a hacer es irse, más bien se aplana el arco plantar y el pie se va hacia afuera. Por eso caminan como patitos y terminan haciendo genuvalgo también, ¿no? Los pies planos. Entonces el pie cabo suele ser además varo, ¿no? Acá es varo, ¿ya? No es aducto. Acá me estaba confundiendo con el otro pie. Varo, solo varo. Otra vez me hablan del pie cabo, acá nuevamente, y mencionan qué características se asocian frecuentemente al pie cabo. El pie cabo tiene unos deditos que le llamamos engarra, por esa gran retracción también del arco plantar, ¿no? Y hace unos deditos en garra, ¿no? Garra de los dedos. Así es. ¿Y qué tipo de plantillas usaríamos en este tipo de pacientes con pie cabo y varo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Corregir primero el varo o el cabo? El cabo, pues, ¿no? El cabo, que es lo que más, digamos, el mayor problema. Para eso tenemos que usar, ¿qué cosa? Si queremos corregir el cabo, tenemos que usar plantillas que me abran el arco. Entonces las plantillas de base externa me van a abrir el arco. Y después los dedos que están en garra se van a volver, digamos, un poco más pronunciados en la garra. Por lo tanto, tengo que levantar la cabeza a los metatarsianos. Y eso se llama apoyo retrocapital. Entonces acá serían la A y la B. La A y la B. Esa de acá, ¿no? Sería la E. ¿Y qué pasa con la fascia plantar en el pie cabo?